hablábamos en la mañana también de una noción durante los años 90 sobre los personajes femeninos en las obras de Juan Vera, vinculados a la temática de la memoria. Personajes como, repitiendo un poco lo de la mañana, como El fantasma de una desaparecida, una obra donde hay un diálogo entre una pareja y uno de ellos no está, es un fantasma. Otro personaje, una mujer en resistencia que se sostiene a partir de los bordados durante los años 80, y El tren de cobre, que es una obra sobre una presa política que se fuga y se encuentra con un tren en pana. Y ahí se generan encuentros. Y bueno, y además de eso, temáticas como la temática de los trabajadores, de la opresión en los trabajos, el choque que hay entre la esclavitud del trabajo y la esclavitud de la casa. Y ahí donde nuevamente nos topamos con ciertos contenidos que no se encuentran en los textos de Engels. Y justamente aquí es donde vamos a indagar en algo que es muy interesante. Estamos con Brana Bandman, actriz y directora, Muriel Cornejo, actriz, escenógrafa y artista plástica también, trabaja con arpilleras, Carmen Prieto, actriz y cantante de boleros, y Marcela Schulz, actriz, dramaturga, directora. Lo interesante de este encuentro es que estamos con tres actrices que interpretaron al mismo personaje en la obra La 504, el personaje llamado Blanca, en distintos momentos, y Marcela Schulz, más de una década posterior, interpretó en El tren de cobre el personaje Durazno, que son personajes que son bien distintos, pero que tienen un discurso similar, que Juan Vera lo trabaja de manera similar, que hay una posición política y una mirada ideológica frente a los discursos de estas mujeres. Entonces me gustaría iniciar con un texto de una bitácora de Juan Vera para darle una introducción a este conversatorio. Esta bitácora dice marzo del 81. Perdón, voy a remitirme algo. Este texto ya lo hemos leído en alguna otra instancia, porque fue un hallazgo muy interesante. Y ahora voy con el texto. Marzo del año 81. El trabajo con Séneca, Séneca se refiere al Centro de Indagación y Expresión Cultural Artística que funcionaba en ese tiempo. Dice, me ayuda a conocer una realidad sobre la cual estoy escribiendo otra obra de teatro. La verdad que este trabajo significa un avance para mí, pues la obra es una visión de lo que acontece detrás de una vida cotidiana. El negocio es una guerra y la guerra es de la sopa. La obra me duele como escritor. Estoy en un medio. Debo cumplir mi función social, pero aún no logro complacer a la intelectualidad. Surge una duda. ¿Existe en Chile el creador popular? ¿Cuántos han seguido el camino de Violeta Parra? ¿Para quién escribo y quiénes han visto mi obra? Pretendemos halagarnos y sentirnos preciados como lo que somos sin tomar en cuenta que no pertenecemos a nuestro pueblo. ¿Dónde comienza la desconexión? Me pregunto y lanzo una piedra a un techo de vidrio. Hace ya un año que comencé la guerra de la sopa y repaso una y otra vez la segunda parte. Es como abrirse un camino por la selva. A medida que avanzo, los árboles y pantanos vuelven a crecer a mi espalda. ¿Qué relación tiene esto con el trabajo que me han encargado? Esta obra pretende mostrar una realidad a la cual yo le rodeo de una magia destructiva e irracional. Un halo que surge de cada ojo funcionario, de cada sueño de peluquero, de cada agujero que nos encuentre. No sé si María de la Luz y Carlos, se refiere a María de la Luz Hurtado y Carlos Ochenius, encuentran que esto pertenece al trabajo, pero yo lo tomo como lo que es, mi trabajo, un cronista. Me ha servido esta ayuda para aprender a descubrir mi país. Es mucho el tiempo de lejanía.
La cicatriz de la ausencia en cuerpo presente no es cosa fácil de borrar y todos lo ven cuando se cruzan conmigo. Volviendo a la guerra de la sopa, reflexiono y comparto las situaciones y vivencias y las interpretaciones que mi cerebro mal alimentado pueden contener y elaborar. ¿De dónde he sacado esta mitología del hombre escondido en el hombre? No me acuerdo haber leído ni estudiado esta materia. Es más bien un resultado de experiencias y vivencias, no solo mías, son las experiencias del maestro Engels, que aún me persiguen por la noche cuando camino con una profesora de historia y me doy cuenta que la única historia que pasa por mi cuerpo es su cuerpo. La mujer cantaba, soy de la historia, pero la historia no penetra mi cuerpo. Voy por la calle y la calle no me conoce. Compro pan y el pan ya es un lujo. Y porque es lujo lo escojo. ¿Qué es la historia? El vino en la sangre, el vino rojo. Aquí me desnudo, frente al hocico del río. Aquí me río, de tu cara mirándome. Ese texto que está en esta bitácora del año 81 Bueno. es lo que nos da esta luz de esta mirada cuando nombra a Engels, donde se percibe también una problemática frente al retorno, frente al dolor de los años de exilio, como una cicatriz que él dice, y que se le presenta escribiendo esta obra, que no es precisamente la 504, pero estamos a unos meses de la fundación del Riel, porque estamos en marzo y el Riel se va a fundar a finales del 81 para estrenar el 82 con la 504. Entonces, por eso pensé que podía ser pertinente empezar con este texto para dibujar el ambiente y el estado emocional que rondaba lo que era previo a la creación del Riel, donde evidentemente hay un grupo humano, donde está Mario Villatoro, Javier Rodríguez, Rafael Ahumada, Manuel, y hay un conjunto de gente que, perdón si olvido a alguien, porque puede pasar, y entonces, ¿qué pasa? Este año, a mí en lo personal me tocó transcribir la 500 para el proyecto de postular a una obra completa de Juan Vera, y me sorprendió mucho la construcción de este personaje femenino, y a raíz de este texto me volqué sobre Engels. ¿Qué es lo que está pasando en este texto? Primero dije, esta obra es feminista, controversial y vanguardista para los tiempos actuales. Entonces, ¿qué es este personaje femenino? Es un personaje que desde el inicio tiene una relación de amor, una relación con dos ferroviarios que vienen camino al pueblo donde ella vive. Es una profesora rural, tampoco es un personaje citadino, del cual podemos decir que tiene ciertas influencias extranjerizantes, y aún así ella relata y dice, cuando uno de los ferroviarios le dice, ya, pues tenéis que elegir, ella dice, no, pues, yo ya tuve un hombre y me acostumbré a despertar con él todos los días y me aburrí porque un día ese hombre no volvió más. Y rechaza, a partir de ese quiebre, rechaza un lazo de dependencia emocional y establece un amor libre con estos dos ferroviarios. Y luego uno dice, llama la atención este personaje, llama mucho la atención, es muy rupturista. Y posterior a eso, voy a hacer lo que dicen ahora que es un spoiler, pero que no nos importa porque nos interesa teorizar. La obra termina con el sapo de la CNI vagando por las líneas del tren, solo, condenado a la soledad, condenado a no tener pares, a no tener nadie cercano, en el individualismo, lejos de la fuerza colectiva del pueblo, y ese personaje que queda a la deriva deja una escena donde están estos tres personajes, Rogelio, Rubén y Blanca. Blanca le confiesa a los dos que está embarazada y los tres asumen que son padres. No hay una disputa de quién es el padre. Entonces,
la concepción de familia occidental, la concepción burguesa de la familia, o la concepción civilizada de la familia, se rompe. Se rompe y establece este trío donde nos remitimos a Engels. Donde Engels, mirando estas tribus norteamericanas, se da cuenta de que hay sociedades donde todos los hijos son hijos de todos y todos los padres son padres de todos. Y eso a mí me llamó la atención, el nivel de ruptura de la cual se puede teorizar a partir de esta presentación de este personaje. Y luego, para añadir a eso, algo más fuerte aún, uno de los ferroviarios dice, va a ser un gran ferroviario. Y ella corrige, dice, no. Dice, va a ser una mujer ferroviaria, una mujer nueva. Y eso quiebra nuevamente el esquema y plantea una sociedad futura, cambiada, que rompe con los estamentos antiguos de la sociedad que conocemos. Entonces, y ahí es donde me gustaría empezar la conversación. Teniendo ya en cuenta estos antecedentes, esta primera carta que surge de esta historia anterior, y me llama la atención porque, remontándonos también a los conversatorios anteriores, se habla del teatro como transformador social, un poco como influencia del contenido de Bertolt Brecht, y de un teatro también marxista, donde se busca justamente cambiar el entorno, cambiar la realidad. Y ahí me gustaría hacer la primera pregunta. Me gustaría partir con Brana, porque solamente para confirmar lo que ya sabemos, Brana fue la primera blanca, ¿no? La primera blanca. Luego vino Carmen Prieto, que tenía creo que 17 años nada más, y posterior vino Muriel. Sí. Y creo que posterior a Muriel también estuvo Mariana Núñez, pero vamos a hablar por mientras nosotros sí. 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 Mariana, sí. Mariana. Y bueno, me gustaría preguntarle a Brana, ¿cómo fue la experiencia? Porque Brana, me imagino, le tocó en el sindicato de Santiago Watt, ¿no? Exacto. Fue una experiencia increíble porque en ese momento nosotros trabajamos con el sindicato para complementar la obra. De hecho, estaba el sindicato comprometido con nuestro trabajo en un momento súper duro. Fue el momento en que mataron a Tucapel Jiménez, y yo recuerdo que todos éramos seguidos. Yo tenía un auto afuera de mi casa permanentemente, y nuestros compañeros también. Igual estrenamos, y la verdad es que a mí lo que más me llama la atención es que era un momento en que habían cosas de las que no se hablaban. En esos años nosotros no hablábamos de los desaparecidos. Se sabía que había gente que estaba presa, que no llegaba, pero abiertamente no se hablaba de desaparecidos. Y ella sí habla de su marido desaparecido, no es que de su compañero. Además, hay algunos cambios en la obra, en la versión que yo leí que tú me mandaste, y la gran problemática del conflicto de ella con los ferroviarios era que no celebraban el 1 de mayo. Exacto. En la versión que tú me mandas, ellos llegan con los claveles rojos. Ella, en la versión que me tocó hacer, ella es quien les entrega los claveles rojos y les reprocha que no se está celebrando el 1 de mayo, que no hay historia. Creo que son datos interesantes de analizar, porque Juan va profundizando en la obra a medida que los tiempos van cambiando. En ese momento, hablar de un 1 de mayo era absolutamente una locura,
Sin embargo, después ya ellos están celebrando el 1 de Mayo y va cambiando la obra, la va dialécticamente modificando de acuerdo a lo que está pasando en el país. ¿Y qué impresión generaba en el público la presentación de este personaje tan atípico para el contexto? Yo creo que la gente no se fijaba en blancas, se fijaba en lo que estábamos hablando. Yo creo que estaba hecho de tal manera que no era un problema del personaje, era un grupo de gente que se atrevía en ese momento a decir lo que estábamos diciendo. Yo no creo que haya sido el protagonismo de la Blanca, ni de los ferroviarios, ni nada de eso. Lo que sucedía era que la gente se quedaba helada porque estábamos hablando de cómo que la gente no celebraba el 1 de Mayo. Y esa era la gran problemática en ese momento, ¿no? Y bueno, luego vino la muerte de Tucapel y nosotros seguimos yendo a distintos sindicatos y la gente se quedaba helada. La verdad es que se asustaban, había mucho susto, había mucho miedo. Pero no creo que la gente haya acusado recibo de que era una mujer. En esa época no se hablaba de las mujeres y de los derechos de las mujeres. No es como hoy día en que los derechos de las mujeres están puestos sobre la mesa. Era la temática de la que se hablaba y esta era la mujer que les llamaba la atención, era como la conciencia, pero no creo que la gente haya hablado de su postura frente a la vida, más allá. Por lo menos en los conversatorios que teníamos después de la obra, nunca apareció eso. Interesante. Gracias, Brana. Me gustaría preguntarle a Carmen, porque ella se incorporó después. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, lo primero que tengo que decir es que lo primero que me llamó la atención de entrar a esta compañía a encarnar un personaje es la pasión de Juan Vera. Juan Vera no había dirigido la obra, la había dirigido Rafael Ahumada. De hecho, Rafael Ahumada me convocó a mí cuando había que reemplazar a Brana, porque él me hacía clases en el Instituto de Cultura del Banco del Estado, y ahí como que, oh, esta cabra puede servir, era como muy rápido todo. Y llego y me encuentro con el elenco, y Juan era finalmente el director, el productor, el ideólogo, el loco Vera, le decían en esa época, y eso a mí me atrapó. De hecho, todas las intenciones teatrales que tuve yo como Blanca, me las hizo ver y me las dirigió Juan. Ahí mismo, in situ. Ahí mientras íbamos actuando, entonces decía, agárrame aquí, suéltame acá. Entonces tuve una experiencia como muy rápida y muy sobre la marcha. Me gustó Blanca, pero me sentía chiquitita, bueno, también por mi edad, ¿no? Tenía 16, estaba en el colegio, loco. Estaba en cuarto medio. Y entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Me atemorizaba esto de estar entre grandes, ¿no? Entre gallos. Además, con esa fuerza y de ir a los lugares, también la mayoría de nuestras funciones fue en distintos sindicatos de los ferroviarios o de otros trabajadores, o para un 1 de Mayo también. Entonces era no sé, yo me estaba sintiendo ahí como metida en un mundo político y que estaba haciendo historia. Yo sentía que estábamos haciendo historia con la obra. Y en relación a lo que cuentas de este final, que es un final que nadie puede predecir durante la obra, nadie se va a imaginar que ella va a decir, estoy embarazada, vamos a ser padres, y que los locos digan, vamos a ser padres, compadre. Es un cierre tan humano y, como dices tú, tan para marcar una posible
una mirada distinta, más amplia, basado, por supuesto, en lo contextual, en lo que estaba pasando en Chile en ese momento, en el dolor de los desaparecidos, en el sapo, en ese sapo que entraba el sapo y la gente pifiaba, loco, así, una cuestión así como... Y después el sapo se iba y la gente ya no lo pescaba, al pobre Arturo, ¿no? Al final como que da pena. Y bueno, yo les quería mostrar una cosita. Es una foto que me la regaló Javier Rodríguez, que años después, en el 2013, trabajamos juntos en una obra y me dijo, te tengo un regalo, Carmen. Y él me llegó con, mira, pues si yo era una enana, una cabra chica. Y lo que me gustaba, bueno, obvio, que lo que me gustaba mucho del personaje es cuando ella canta. O sea, yo entré por ahí también. Porque esa canción, además, es una canción muy bonita, tiene una letra muy directa, muy bella, muy álgida, y causa un momento muy especial en la obra cuando ella está cantando esa canción. Entonces, por ahí me entré también, a darle una carnecita, un cuerpo a la Blanca, que la quise mucho, claro. Antes de pasar con Muriel, la canción yo la escuché en el momento en que entrevisté a Manuel Sepúlveda y se comentó mucho porque se ocupó, hay unos textos de los 18 años del Riel donde también se ocupó, en ese tiempo desconocíamos la 504, yo desconocía todavía la 504, pero había escuchado de la canción y a mí me impactó mucho, retomando lo que dice Brana, que me imagino que bueno, en el primer conversatorio Alejandra Ramos comentaba que era las 2 de la mañana y a Juan Mena se le ocurría otro final a un texto y íbamos mutando en el camino. Entonces es interesante también como recopilación saber eso de que la versión que hizo Brana tiene ciertas diferencias con el texto que yo mandé, que fue el que pudimos transcribir. Y además en ese texto no está, Carmen me decía el otro día que no estaba la canción. ¿Dónde está mi canción? Sí. No está la canción. Y justo con lo que decía Brana, en el texto de los 18 años de celebración del Riel, hay un apunte que dice que la canción se escribe en el momento producto del asesinato de Lucas Jiménez. Algo tiene que haber generado ese asesinato brutal que Juan Vera escribió ese texto y lo incorporó en la marcha. Entonces también tiene que haber sido... La versión que yo hice, claro. Claro, que como te decía ayer, es cuando aparece Blanca en escena, ya ha pasado toda la primera escena de ellos dos en el tren, qué sé yo, y dicen Blanca al frente, qué sé yo, hay un apagón, y entra, Brana está en su comedor, con su mesita, con sus libritos de los niños, y ella está cantando esa canción, y entran los dos locos Ahí, en ese momento era. Sí, exacto. Ahí fue cuando yo, claro. ¿Y cómo fue para ti, Muriel, esa experiencia? Primero que nada, esa canción la odié, yo no canto, era un desastre, peleas todos los días con Manuel, con Juan, todo el mundo me retaba porque yo soy un desastre cantando, de verdad, soy lo menos afinada que hay y Carmen había dejado la vara, pero allá arriba, y yo imposible. Mira, yo tengo que contar algo muy importante, para mí el Riel es mi escuela. Yo estaba en primer año el año 82 y me expulsan ese primer año de la escuela de la Universidad de Chile. Me echaron junto a un grupo grande de la Facultad de Artes. Yo me quedé sin nada. Entonces, muy angustiada, muy desesperada, partí al sindicato de actores para pedir solidaridad con nosotros y me encuentro con el Mario Villatoro, que me dice... mira, tenemos una obra, pero la actriz que trabaja con nosotros es una niña que la mamá no la deja ir a todas partes y necesitamos una yegua loca que vaya para todas partes, donde esté parado. Yo voy. Y fue así, como dice Carmen, me invitaron 2 días después al sindicato ferroviario, me subieron arriba de la escena y me habían pasado el texto y arriba de la escena a actuar al tiro. Y yo
no tenía nada, yo venía de un primer año de actuación, no tenía absolutamente ninguna formación actoral. Había pasado ese primer año solamente haciendo ejercicios y moviéndome y bailando y qué sé yo, más o menos nomás, porque nunca he bailado muy bien tampoco. Y de verdad, cuando yo leí el texto, me impactó la visión de la mujer que tenía la obra misma. Yo ya era una mujer mayor, yo estaba casada y separada, tenía 26 años, entonces algo tenía más de experiencia que Carmen, y me impactó esta mujer con dos hombres, con tan libre, diciendo esta no es mi cama, pero todos compartan conmigo, no quiero que estén celosos, los quiero a los dos. Y yo, claro, me quedé así como churra, tan impresionada, porque yo venía también de una situación de separación, de estar sola, de tener algunos amantes locos por ahí, entonces estaba yo me sentía muy en piel con la Blanca, me sentía esta mujer nueva que le da lo mismo lo que piensen los hombres de sí misma, qué sé yo, pero a la vez veía en ella esta parte política, porque ella es realmente la que los empuja políticamente a ellos. Ella es la conciencia política de la obra, es la que dice las palabras que hay que decir. Y como tú dices, Carmen, el texto de que ellos entran con los claveles no estaba, porque ella les reclama de que los claveles andan escondidos. Claro. Y de verdad, para mí el Riel fue mi escuela de teatro. Yo estuve, no sé, 4 años haciendo la 504, no me acuerdo, sé que entre el 82 y el 86 creo que ya no estaba, pero no me acuerdo cuándo dejé de estar, ¿no? No recuerdo, porque soy muy mala para recordar la fecha. Pero estuve mucho tiempo y la experiencia me marcó mucho como actriz. Tanto que yo hoy día tú me paras a un escenario y yo sé exactamente para dónde moverme, porque con el Riel no había otra opción. Todos los días tenía escenarios nuevos, tenía una entrada por detrás, la otra por la izquierda, la otra por la derecha, otra por público, porque no había cómo llegar al escenario, las salidas, todo era donde te aforabas, todo era cada vez distinto, cada función distinta. Entonces, para mí el Riel es mi gran escuela. Yo no tengo escuela de teatro, me hice ahí me hice, en el trabajo mismo, y reconozco que Juan era un loco maravilloso, que te empujaba, te impulsaba, te hacía trabajar, pero también en su locura yo discutía mucho con él, porque era tan loco que quería, no sé, llegaba a una iglesia y quería hacer el escenario, la máquina la quería hacer arriba del altar. Entonces le decía, pero no puedes, Juan, eres invitado, no puedes subirte arriba del altar a actuar, respeta a los curas que te dieron permiso. Entonces fue siempre una cosa muy fuerte de conexión con Mario y con Javier, que fueron mi grupo, digamos, con los cuales actué, y el recuerdo que tengo es para toda la vida. O sea, es mi escuela, es donde yo nazco como actriz. Entonces, yo tengo que agradecerle a Riel eso. Después me dolió hasta el alma, no sé si a Carmen le pasó o a Brana, pero me di cuenta que soy tremendamente celosa cuando veo a la Mariana haciendo mi personaje, quise matarla, pero yo la quería mucho a la Mariana también, pero me dio así de todo ver mi personaje interpretado por otra persona, porque yo siempre sentí que la Blanca era mía. O sea, nunca vi a la Brana, nunca vi a la Carmen, pero cuando vi a la Mariana, yo, no puede ser, este personaje es mío, no me lo pueden quitar. Bueno, eso fue fuerte, y yo tengo también como Brana, pienso que el tema de esta sexualidad tan abierta que ellos presentan y hablan del tema, en la gente no quedaba, o por lo menos no había, o en la época que estamos hablando, una época tan fuerte que se produce, yo creo que en todos los momentos de guerra y todo lo demás, se produce una relajación en los problemas morales o de lo que se supone que socialmente tiene que pasar entre un hombre y una mujer, que ya no producía escándalo esta mujer con 2 hombres. No lo sé, porque nunca en ninguna parte salió el tema a relucir.
y sin embargo sí apareció. Tuvimos una función maravillosa en la huelga de Colbún Machicura, no sé si la recuerdan, en el año 82. Fue una de mis primeras funciones, fuimos a hacer la función y yo me moría porque esto fue en un espacio descampado, habían 2000 obreros, no había dónde apoyarse con la voz y empezamos a actuar con un silencio absoluto, y cuando termina la obra, en los conversatorios, uno de los compañeros que estaban ahí se levanta y dice: tenemos que seguir el ejemplo de la profesora y tenemos que llamar a nuestras mujeres a que vengan a acompañarnos a la huelga. Yo ahí me di cuenta de la importancia de lo que estábamos haciendo, de cómo nuestro trabajo influía fuertemente en el proceso social que en ese momento estábamos viviendo. Un proceso en que todavía era todo muy en silencio, todo muy clandestino, las organizaciones sociales se estaban tratando de rehacer, estaban tratando de sacar cabeza a flote, y lo que Juan había escrito era perfecto para ayudar a ese proceso. La experiencia en los distintos sindicatos, en las distintas organizaciones poblacionales que fuimos, era de una riqueza que lamentablemente no he vuelto a tener. Ese contacto, esa vibración, así de sentirte que la gente te agarra. Y cuando tuvo Juan que salía a defender al Mario Villatoro porque lo querían golpear, porque era el soplón de la obra, y tuvo que... Juan, el personaje a mí me pasó. A mí también me pasó. ¿Cierto? Sí, siempre. Pobre Mario Villatoro, sí, el bolsillo la chaqueta, pues se la arrancaban. Entonces, toda esa emoción era una cosa maravillosa. Muriel, pensaba en lo que generaba el personaje Mario Villatoro. Hernán comenta una función en Linares que lo echaron. ¿En esa función no estuviste tú? No, yo no alcancé a actuar con Hernán. Claro, con Mario Villatoro y Javier nomás. Hernán. De haber sido Mariana, entonces. Porque, Mariana, sí. Porque él comenta en el documental que hay una función que lo invitaron por una obra infantil, que era La Zorra y el Fabulista. Sí, pues esa la estrené yo. Y llevaron esta obra para adultos, pero parece que la persona que lo invitó no la leyó. Y era un lugar donde estaban los alcaldes, que eran fascistas, todos, en lugar de... Y creo que a los 20 minutos cuentan en el documental que se pararon toda la primera fila y los echaron como personas no gratas de Linares. Entonces, es interesante verlo en los dos contextos, en el contexto sindical o con el pueblo, y después verlo ahí con los funcionarios públicos de la época. Claro. Yo creo que era tan a mí me llamaba mucho la atención esta cosa de hacer teatro para gente que no es público habitual de teatro. O sea, te digo, esta cosa de tener que pescar al cabro chico que se me sentaba en la mesa mientras yo estaba ahí, agarrarlo, tomarlo en brazo y bajarlo para poder seguir actuando, era constante, porque la gente, y ellos se creían todo lo que estaba sucediendo era verdad. Exacto. Y a la vez tampoco me repudiaban. Yo también al principio, cuando leí la obra, dije, pucha, aquí voy a tener problemas con las viejas, me van a subir y me van a bajar, qué sé yo, el problema moral. Nunca, ni una sola persona, ni una sola mujer se acercó a mí a decirme eres una inmoral, o decirme por qué esta mujer, su personaje hace esto. No, jamás. Entonces, cuando tú me llamas y me dices, oye, quiero hablar sobre Angels y la mujer, y yo dije, a ver, espérate, Angels, sí, yo conozco el tema, el tema de la mujer, como el rol de la mujer, digamos, en el matrimonio, producto del manejo del capital. ¿Qué tiene que ver? A ver, pero espérate. Entonces, por eso te dije, oye, espérate, necesito leer de nuevo la 504, porque hasta a mí se me olvidó esta situación. Yo siempre me quedé con esta mujer que dentro de sus limitaciones es la conciencia política del grupo. Eso me sentía yo como personaje. Entonces, eso. Sí, me gustaría pasar a Marcela. Claro, Marcela, tú voy a hacer una preguntita pequeña para después hacer la pregunta más amplia con respecto a la obra de la que vamos a hablar. Tú alcanzaste a estar presente en una función de la 504.
Marce, parece que se quedó pegada. Ahí está. ¿Marce? ¿Se escucha? Sí, dime. Tú estuviste presente en una, tú alcanzaste a ver una sala con el elenco. ¿Cómo fue eso? Te escucho un poco entrecortado, Javi. ¿Sí? Que tú Entonces, ¿qué me estás preguntando? Ahora sí, tú alcanzaste a estar presente en una sala con la función de la 504, ¿no? No. Ah, sí. Perdón, sí. Lo que pasa es que yo estaba estudiando teatro y fue un festival Pedro de la Barra que se hizo ahí en San Miguel, en el auditorio de San Miguel. Sí. Entonces, claro, por supuesto que los alumnos de teatro, todos queríamos estar ahí, pero era una cosa clandestina. O sea, era un tremendo festival que no tenía permiso, que no tenía ni... Entonces, bueno, yo me acuerdo haber llegado a ese auditorio y cuando llegué estaba de bota a bota, o sea, estaba lleno, apenas se podía entrar. Y al final igual me metí, ¿no? Ya había empezado la obra, y me meto y veo una locomotora en el escenario. Yo no lo podía creer cómo ya había empezado la obra. Pero lo que más me impactó era ver una locomotora, porque lo que uno veía era, digamos, la locomotora entera en el escenario. Y la verdad es que era todo súper más simple, digamos. ¿Ah? Era un foco que te hacía ver como que tú estabas... Me impactó tanto ver a estos hombres subidos así, arriba de la locomotora, y veo, y claro, el final, cuando corre la mujer, como que, bueno, yo me pasé la película, porque yo vi la locomotora que se iba yendo y todo, o sea, no. Entonces, cuando veo a esta mujer diciéndoles que estaba embarazada, ¿sí? No, quedé muy impactada, sí. Esa yo no tenía idea quién era el Juan, cuando ya todos me dicen, el Juan, es la obra de la 504, esta cosa que impresionante, así. Quedé muy impactada, de una magia, porque además, con todo el contexto de la dictadura, con todo eso, era todo muy, muy especial. Sí. ¿Quién iba a decir que años después yo iba a estar en el Teatro del Riel actuando con Juan Vera? O sea, no, jamás me lo imaginé, digamos. Sí, como decíamos antes, Marcela trabajó en el Tren de Cobre, interpretando un personaje que se llamaba Durazno. Y justamente me gustaría preguntarle a Marcela, por lo mismo que estamos hablando con Brian, Muriel y Carmen, que Durazno es un personaje diametralmente, o sea, bien distinto a Blanca. Blanca, como comentábamos, es una profesora rural, harto la manera en que, un poco, repitiendo un poco lo que estábamos diciendo, genera un quiebre con la forma de vida, pero Durazno es una presa política que se fuga, que se encuentra con un tren en pana, y se encuentra y hay un choque que se podría decir que es dialéctico, porque son choques de fuerza opuesta. Un médico que cae presa por ayudar humanitariamente con las heridas de los presos políticos, o de gente que cayó en dictadura, y el mundo obrero, un mundo que también donde se encuentra una mujer con cierto discurso de género, con 3 hombres machistas también, y donde la mujer, repitiendo lo que se comentaba antes, la mujer lleva la parte ideológica de la obra. Entonces, y vuelvo a lo de la familia. En un texto muy cortito dice Iván, es que en cuestión de principios es la familia. Y Durano responde, la mesa del comedor, el perro, la mamá, el papá, los hijos almorzando un día domingo, la siesta, esa familia, la puerta cerrada y la conversación sobre la cuenta de la luz,
¿Eso me dices? Entonces, se entrevé en el diálogo una posición más o menos similar de la mirada frente a una familia importada. Entonces, me gustaría que, Marcela, que nos comentara un poco también cómo se replica más de 10 años después, de 15, no sé exactamente cuántos años de diferencia desde la creación de la 504 hasta el tren de cobre, cómo se replica esta posición política y esta mirada de este personaje femenino frente a la estructura. Sí, bueno, los contextos son diferentes. Estamos en los 90. Los 90, ¿no? en que lo político, no digamos tantas cosas, eso ya pasó, ¿no? No pisemos callo, no, eso ya pasó de moda, está antiguo, no sigamos con lo mismo, todo ese 90, digamos. Eso en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Entonces, esta mujer médica que llega, que ve este tren en medio del desierto, ella se escapó de la cárcel un día domingo, un día de visita, pasó piola, entre las visitas se escapó. Y empieza a correr por el desierto para ir a algún lado, y de repente encuentra en medio del desierto este tren que se quedó en Pana, justo ahí. Y ella entonces lo ve como su vía de escape. Y se encuentra con estos 3 hombres que claro, que la miran con desconfianza. Aquí hay varias metáforas, podríamos decir, porque antes de que ellos se dieran cuenta que ella estaba escondida en el tren, ellos hablan, estos 3 hombres empiezan a hablar, y siempre hablan de muros, de encierro, de sentirse como que su vida no tenía ningún sentido. Uno habla de su mujer, que parece que la mujer lo engaña, lo engañó, entonces él ya no tiene confianza para nada en ninguna mujer y en nadie, ¿no? O sea, una disolución. El otro dice, estoy parado frente a un muro y no sé cómo saltar. Y el otro es como más romántico, como más, tiene un poquito más de vuelo, pero están constantemente hablando de su encierro y de que su vida pareciera como que se vuelve una espiral de lo mismo. Entonces se ve también un encierro. Y ahí ellos hablan previo a esta mujer. Luego se encuentran con esta mujer. Se encuentran de una forma terrible, porque ella está disfrazada de hombre y ven que ella corre por entre medio del tren. Entonces ellos, que es casi como una cosa muy, muy tragicómica, porque se vuelven así como clásicos, así el macho, hay que irse encima del ladrón. Entonces van, qué sé yo, y nosotros hacíamos un juego bien entretenido, porque el compañero, el Juanito, es karateca. Entonces hicimos un juego corporal bien entretenido. Yo en la oscuridad, con puras linternas, entonces yo me veía así, como que me lanzaban al suelo, así se sentían golpes así, y que me lanzaban al suelo, yo pegaba patadas, y él hacía ¡ah! Entonces bien exagerado, entonces parecía una lucha bien fuerte, ¿no? Y la gente expectante, porque no sabía que era una mujer, y de repente ¡pum! Se me caía el jockey, salía el pelo largo, y uno de ellos decía, para, es una dama. Entonces, ahí la gente se mataba de la risa, porque era muy chistoso. Bueno, claro, me habían dejado muy malograda, pero lo interesante es que ella, como su razón de ser es el escape, es llegar a la libertad, entonces no solamente busca este vehículo tren como escape, sino que busca a estos hombres como una vía de escape segura, ¿no? Ellos me van a... Entonces ella empieza
de una otra forma manipular. Entonces se encuentra con el primero y le dice, lo ve, que él es un poco más romántico, entonces le sigue un poco el juego, porque él empieza también a decirle qué bonita eres, o sea, entonces ella se agarra de eso, y dice, por este lado yo, y le cuenta, y le dice, esto te lo cuento a ti nomás, pero me acabo de escapar de la cárcel, y él casi se muere, qué sé yo, y siente la clásica cosa patriarcal que tiene que proteger a esta mujer. Y ella queda ahí tranquilita, ya tengo uno. Después se encuentra con el otro que no quería nada, que le tiene que ir a pedir perdón, porque como la pateó en el suelo, tiene que ir a pedirle perdón, bien torpe, ojo, y ella también le dice lo mismo, también le dice, tengo que contarte algo, me escapé de la cárcel. Y él entonces como se siente como responsable que tiene que protegerla, y le dice, por supuesto, no le cuentes a nadie, es a la primera persona que le cuenta. Y así al tercero hace lo mismo. Entonces, hace un juego muy, muy inteligente, muy, muy interesante. Pero aparte de eso, esta mujer no solamente en las conversaciones les da vuelta, como ese texto que dice Faiz, de la familia, les tira por el suelo lo que es la familia, lo que es ser libre, las cosas que hay que cambiar, los miedos, les saca los miedos, no hay que tener miedo, en fin, o sea, los va realmente también, al igual que Blanca, ella pasa a ser como la parte política, los empodera políticamente para decir, que de aquí en adelante no solamente vamos a manejar esta locomotora, sino que también vamos a manejar parte de nuestros derechos que están conculcados y tenemos que, de una otra forma, liberarnos también. ¿Ah? Y se empiezan a liberar de sus propias planchas. Una de las anécdotas más lindas que tengo yo es que siempre, Gladys Marín siempre estuvo muy cerca del Teatro del Rialto. Entonces iba a ver todas nuestras obras, todas. Siempre que había un estreno, ella estaba ahí. Y termina la obra, y ella me llama y me dice, me encantó tu personaje. Y me dijo, yo habría hecho exactamente igual que Durazno. Entonces, claro, ella se sintió de todos los personajes, porque habíamos dado otras obras también que salían mujeres, pero de todos los personajes, ella se quedó con la Durazno, que fue era el motor. En realidad ella al final los hace bailar junto con ella y los lleva y le dice, ahora nos vamos en este tren, porque se arreglan el tren y nos vamos a la libertad, y ellos también, pues, entonces se provoca una liberación de todo a través de esta mujer Durazno. Una pregunta. ¿Sí? ¿Se llama Durazno o ellos la llaman Durazno? ¿Ella se pone Durazno o es así poético? Ella se presenta cuando le dice, ¿cómo te llamas? Ella dice Durazno. Qué genial. Y entonces el trabajador le dice, mijita, porque están entre medio curándola, tratando de... Entonces le dice, mijita, no tenemos esa fruta. Porque no alcanzó, no alcanzaron, o sea, como que era como muy extraño que más encima se llamara Durazno. Entonces, pero esa fue su presentación, sin ninguna explicación, sin decir, me pusieron Durazno por él, no, sin ninguna explicación, solamente Durazno. Bueno. Hay unos comentarios por acá. Saludos de Jaime Svart. De nuevo reitero mis mejores saludos desde Atenas. Gracias. Mi amigo Jaime, un abrazo para Jaime. Sorpresa, sorprendida, la Mimi, que dice, Batman fue mi maestra, mujer increíble, y Muriel tremenda artista. José Pinto, grandes invitadas, saludos. Tremendas mujeres, dice nuevamente, sorpresa. Cristian Falcón dice, saludos maestra Brana Batman, ahí corrige.
La Mimi pregunta, ¿cuándo se comienza a celebrar el 1 de mayo? Qué difícil pregunta, no lo tengo claro. No me acuerdo. Tarea para nosotros, para todos. Yo tampoco sé. No me acuerdo. Pero ustedes dicen en dictadura, ¿cuándo? Sí, claro. Dictadura, claro. Esto fue, o sea, por lo menos yo desde el año 78, si mal no recuerdo, porque el 76 fue un año, ustedes, bueno, saben que es una cosa tremenda, una persecución espantosa, un masacre, así tal cual. Pero el 78, tengo la impresión que el 78 ya era salir, digamos, al centro de Santiago y tirar algunos panfletos y correr, y los pacos y todo detrás, o sea, era correr por un lado, y miles de presos al momento, así, tomando, llevándose a la gente detenida. Eso que yo creo que fue el 78. Eran pequeñas actividades que se realizaban, pero no alcanzaba a ser una gran celebración. Claro, ¿no? Claro, eran cosas como puntuales, pero no tengo fecha en que se haya reconocido el 1 de mayo, en que se haya convocado públicamente, no tengo claro en este momento. Claro. No, yo creo que además la obra todavía. Como dice Brana, era como en las organizaciones, en cosas interior, no era una cosa tan pública, ¿no? Exacto. No era el momento, ni el 82 tampoco. Tampoco, nada. Sí, el solo hablar de los claveles rojos causaba mucho impacto. Sí. Claro. José Pinto también. Para las generaciones nuevas poder imaginar eso. Sí. Es muy difícil, pero algo tan simple como nombrar un clavel rojo era de un impacto que el resto de la obra quedaba por debajo. Sí. Eso, perdón, es interesante que a partir de, por ejemplo, en este caso, que estamos reunidos, recordar a partir de esta historia teatral, por ejemplo, ese hecho histórico, para uno que es muy interesante, porque son cosas que si no fuera por esta conversación tampoco lo gustaría mucho. Se habla mucho de cosas políticas, pero esas cosas tan importantes de repente a uno se le olvida, no están tan presentes en el cotidiano. Entonces, ¿cómo a partir de la historia teatral puede aparecer esto? Hay otro hecho que me gustaría nombrar, y es que Muriel habló de que ella se encontró con Villatoro en el sindicato de actores. A mí me encontró, o yo encontré, o nos encontramos con Juan en el sindicato de actores. En ese momento estaba Carlos Matamala y estaba la María González dirigiendo el sindicato. Y yo creo que tampoco es menor, era el sindicato de actores el que estaba llevando a la gente a los otros sindicatos. Había una cosa sindical que estaban partiendo, estaba recién movilizándose. Había estado todo muerto. Claro, exacto. Yo quería decir como el rol que tú hablabas al comienzo, Faís, de que Juan es como un cronista, ¿no? Un cronista de su historia. Y lo ligado que está él con la poesía. Y la poesía se deja ver en todos sus textos. No solamente en sus textos, en su arte en general. Porque lo que dice Marcela, llegar y ver una locomotora es poesía, loco. Los trenes son poesía. O sea, cómo él atraviesa, ¿no?, por una serie de estamentos culturales arraigados con el pueblo, con la gente, con la transformación y con cosas poéticas, con un Chile Chile es un tren, en definitiva. O sea, la historia de Chile está marcada por los rieles. O sea, hay un montón de cosas que a mí se me empiezan a amalgamar
y es todo finalmente una transformación desde lo cultural. Y yo aquí digo, o sea, Juan era un apasionado, y era un poeta. Y los poetas transforman, la poesía transforma. Y va al pueblo, no importa si la gente sabe poesía o no sabe poesía, la percibe a través de este lindo texto, de estos personajes que son poéticos también, de esta historia, de este tren, de estos personajes que ya casi no existen. O sea, a mí me pasa con los trenes, yo veo un tren y me emociono, bueno, de partida me acuerdo de la 504 y todo, pero los trenes en sí mismos son historia que contar, son crónicas. Entonces, eso yo creo que el riel, bueno, por algo le pone el riel a la, a la compañía, ¿no? Sí, yo quisiera agregar que Juan, aparte de ser un poeta y ser un director y un escritor, un dramaturgo potente, es un tremendo investigador. Él no escribe en la fantasía nomás. Él se apoya en la realidad tremendamente. Yo tuve la oportunidad de subirme arriba de un tren. Me llevaron desde la casa de máquina hasta la estación central en un tren y fue una experiencia impactante estar arriba de esa locomotora, ir a velocidad, ver lo que el tipo hacía con esa palanganita, así una cosita tan simple, y estaba manejando un tremendo animal. Y además tengo que decir que yo ensayé con Juan el salitre cuando debe haber sido el año 83, 84, ensayamos el salitre, y como no éramos tantos, yo y Mariana estábamos haciendo el rol de hombres. Genial. Él nos decía, salgan a la calle, miren cómo caminan los hombres y empiecen ustedes a ver dónde saca la pierna. Y yo aprendí de él a mirar a las personas para aprender a caminar. Entonces, después, años después se montó el riel, lamentablemente yo no lo pude ver el montaje, se me pasó, pero yo dije, pucha, pero yo ya supe de la historia, de la verdadera historia de la Guerra del Pacífico. Y la sabía porque había leído el riel, leído la obra de Juan, y no solo leí la obra, sino que empecé a averiguar si era verdad lo que Juan había escrito, y me impactó esa realidad que él muestra, porque él está basado en hechos reales. Entonces, esa fuerza que él tiene para escribir sus personajes, para relatar, para meterse en el mundo que quiere mostrar, y no meterse como... Hay gente que hace eso, que son investigadores que van a ver al personaje, qué sé yo, en la escuela de teatro también, después cuando me reintegraron nos mandaban a ver personajes, y yo sentía que era una forma tan lejana y tan y como crítica. En cambio, Juan vive el personaje, se mete en las poblaciones, conversa con los obreros, come con ellos, canta, se toma con ellos, todo. Entonces, con eso él escribe, ese es su gran material. Yo, a raíz de eso, y con esa gran formación de él, me he atrevido a escribir algunas cositas, tratando de hacer esta cosa que él hacía, ¿no? Porque me impactaba su capacidad para pescar el momento, para atrapar los personajes y llevarlos a un nivel poético. Creo que esa era su gran capacidad. A partir de la realidad, agregar la poesía y la música. No me hables de eso. No importa. Sí. Eso, pues. Quería agradecerle a cada una por este conversatorio. Yo creo que va a ser importante tener este registro. Es un registro muy valioso, son visiones también experienciales de cada una frente a la misma obra, y el nexo y el paralelo que podemos establecer con una obra que viene harto después, pero que nos ayuda a entender no solamente el hecho puntual, sino que también entender un panorama completo. Por eso yo quise hacer este cruce entre lo que pasa con la 504 y el tren de cobre. Y nada, pues agradecerles nuevamente. Gracias a ti.
Y eso. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Gracias Gracias a ustedes. Un gusto conocerlas. A Marcela hola. no. Me encantó.